Queridos hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. En este domingo seguimos con las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13. Y Jesús, luego de hablarles y contarles a sus discípulos y a la gente acerca de la parábola del sembrador, también les cuenta otra parábola referida a la siembra, que es la que encontramos en Mateo 13, los versículos 24 al 30, en donde dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Todos los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla de la buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Y le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Los discípulos, después de oír esta parábola, no comprendieron muy bien qué Jesús quería decir. Entonces les piden a él que la cuente, que la interprete. Y Jesús dijo lo siguiente: una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa y se le acercaron sus discípulos y preguntaron: explícanos la parábola de la hierba del campo. Y Jesús les dijo: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga. Aquí en esta parábola, Jesús cuenta claramente qué significa esta parábola de la mala semilla o la mala hierba ahí. Y para tener en cuenta en la interpretación y cómo entendemos, recordemos que en la parábola que vimos el domingo anterior hablaba acerca de la semilla, y esa semilla era la palabra de Dios que era esparcida en el mundo. En este caso no se trata de la palabra de Dios, la semilla, sino que en esta parábola la semilla vienen a ser los hijos del reino. Así lo resume Jesús cuando la explica. Y Jesús trae aquí esta imagen, no ahora específicamente de la siembra, sino de una realidad con la cual todo campesino, todo agricultor tiene que enfrentarse, que son el tema de las malezas. Aquel que ha tenido huerta alguna vez, incluso aquellos que tienen jardines en sus casas, lo saben muy bien. La maleza es algo que siempre aparece, siempre está, y es algo contra lo que siempre se tiene que luchar. Al día de hoy, no hace tantos años atrás, se inventaron los agroquímicos o agrotóxicos con aquellos que se combate, ¿no? Lo que son las malezas. Pero esto no siempre fue así, siempre fue una tremenda lucha. Ahora se facilitaron mucho las cosas con todos los avances que hay. Pero bueno, no sé hasta qué punto es tan bueno a largo plazo el uso de estos químicos en las tierras, ¿no? Pero bueno, no quiero centrarme sobre esta cuestión, sino quiero centrarme más que nada sobre el punto del cual Jesús habla aquí, ¿no? De la mala semilla que viene junto con la buena semilla. Y repasando un poco la explicación que da Jesús, ¿quién es quién en esta parábola? Porque uno siempre debe saber con claridad qué significa y quién es quién. El sembrador es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha, el fin del mundo, y los que cosechan son los ángeles. Y repasando esta parábola una vez más y por última vez que la voy a compartir, pero con la interpretación quedaría así. El reino de los cielos es como nuestro Señor que sembró a los hijos del reino en el mundo. Pero mientras todos dormían, llegó el diablo y sembró a los hijos del maligno entre los hijos del reino y se fue. Y cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted a los hijos del reino en el mundo? Entonces, ¿de dónde salieron los malos? Y esto es obra del diablo, les respondió. Y le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarlos? No, les contestó. No sea que al arrancar a los malvados arranquen junto con ellos a los hijos de Dios. Dejen que crezcan junto hasta el fin del mundo. Entonces les diré a mis ángeles: recojan primero a los malvados y quémenlos, y después recojan a los hijos de Dios y guárdenlos en mi granero. Los hijos del reino, los cristianos, la iglesia en el mundo, es la siembra de Dios. Somos el campo de cultivo de Dios en el mundo. Y esto es una hermosa imagen de la iglesia. En la Biblia aparecen muchas imágenes. Aquí es una de ellas. No se presenta aquí como edificio, sino como el campo de cultivo de Dios. Y ahí estamos nosotros, la buena semilla sembrada en el mundo. El campo consiste en el mundo. Nosotros somos la buena semilla sembrada en el mundo. Y claro, ¿para qué está la buena semilla en un campo? Para hacer que ese campo produzca. Así estamos nosotros en el mundo. Los cristianos somos esta buena semilla en el mundo que produce buenos frutos, buenas obras, buenas acciones. El mundo, gracias a nosotros los cristianos y gracias a la iglesia, es realmente un lugar mejor. Los cristianos en el mundo están para alumbrar. Y la manera por la cual debemos nosotros alumbrar en el mundo es con buenas acciones. Si la iglesia no muestra misericordia, si la iglesia no muestra amor, entonces está en un camino equivocado. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es Cristo en el mundo. Cuando Cristo vino al mundo, ¿cómo se manifestó entre los suyos? Ayudando, estando con los que necesitan, con todos en realidad, ¿no? Y esa es la iglesia en el mundo hoy. No solo está con los necesitados, está en todas partes. Y allí también sembrando su palabra, como lo hacía Cristo. Pero el diablo no descansa, y esta es la enseñanza de esta parábola. Ojalá la parábola hubiese terminado solo allí donde Jesús habla de que los hijos del reino son este campo sembrado en el mundo, sino que también mientras todos dormían vino el maligno y allí sembró la mala semilla. La mala semilla no es otra cosa que aquellos que rechazan a Dios, aquellos que están en contra de Dios, que están con el diablo. Los hijos del maligno, así los describe Jesús. ¿Y cuándo apareció el diablo ahí a sembrar? Cuando todos dormían. Y esto también es un llamado de atención a Jesús, a que nosotros, los cristianos, no bajemos la guardia, sino que estemos siempre atentos, porque Él con frecuencia se mete en la iglesia y eso causa grande daño y grandes estragos. Desunión, divisiones u obras contrarias a las que Dios espera que nosotros demostremos, egoísmo, cuestiones así. Dios nos llama a permanecer siempre fiel a Cristo. Y la pregunta también es importante que nosotros nos las hagamos y que vos te la hagas, ¿no? ¿Qué cosas ha sembrado el maligno en tu vida y en tu corazón? El diablo no solo siembra en el mundo a los malignos, sino que también siembra cosas en nuestro corazón. Como estamos con Dios, como estamos con Cristo, Él nos ataca directamente a nosotros. Y allí en nuestro corazón
y a través de diferentes maneras nos ataca. Y muchas veces nos lleva a producir frutos malos. En vez de dar buena semilla, terminamos dando cizaña, que es una mala semilla. Después vamos a hablar un poco de la cizaña, ¿no? Pero es bueno preguntarnos y también acercarnos humildemente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el que nos sembró en su reino, y pedir perdón. Porque Cristo nuestro Señor, Él dio su vida por su siembra. Cristo nuestro Señor dio su vida por esta plantación que es la iglesia en el mundo. El sembrador por excelencia siempre ha sido Cristo, y Cristo quiere seguir sembrando en tu vida. Quiere sembrar su palabra. Y la Biblia en nuestro corazón no produce más que frutos de arrepentimiento y de perdón, frutos de fe y confianza. Todos aquellos que creemos en Cristo somos hijos del reino. Y eso es bueno saberlo y es bueno para nosotros. La fe nos convierte en los hijos del reino. Y esto debes saberlo. Tú has sido colocado dentro del reino de Dios en tu bautismo, y cuando crees y cuando te mantienes en Cristo, Él aún ahí se mantiene junto a ti. El problema es cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando vamos por nuestros propios caminos, cuando dejamos a Cristo. ¿Y cuántas veces ha sucedido esto a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cuántas veces la iglesia dejó de lado a Cristo y los frutos que se comenzaron a ver fueron los que Cristo explica acá? En vez de dar buena semilla, buenos granos al mundo, la iglesia empezó a dar cizaña. Y eso también pasa en la vida de las personas. Cuando sacamos y rechazamos a Cristo de nuestra vida, no vienen buenas cosas. Pero Cristo hoy nuevamente quiere entrar en tu vida, y si está en tu vida quiere seguir permaneciendo en ella para que vos sigas dando buenos frutos, para que sigas confiando y dependiendo plenamente en Él. Y la cizaña, la característica que tiene es que es muy parecido, no solo como planta, sino también la semilla de la cizaña es muy similar a la del trigo. Pero en vez de dar o ser una buena semilla, termina causando malestar a aquellos que la consumen, tanto en los animales como en las personas. Por eso es algo muy dañino, algo que arruina. Y Jesús al final agrega ahí en la parábola también una discusión, ¿no? Simula una pregunta. Esa pregunta es la siguiente, la de los siervos que ven la mala semilla y dicen: Señor, ¿arrancamos la mala semilla? Y el dueño dice: no, no la arranquen, porque al arrancar la mala semilla ustedes también pueden arrancar la buena semilla. Y esto es una ilustración o una imagen que habla de que nosotros a veces queremos decir: bueno, este cree y este no cree. Nosotros nos ponemos o tenemos la tentación como seres humanos de ponernos en el papel de jueces y decir: bien, este sí y este no. Y aquí Cristo en esta parábola nos deja bien en claro de que esto es tarea de Él. En realidad, tarea de los ángeles de Él al fin del mundo, que juzgarán. Aquellos que son los hijos del reino, aquellos que han creído y han permanecido fieles, irán al granero de Dios, al cielo. Y aquellos malvados irán al infierno. Pero esto solo se sabrá con claridad al fin del mundo, porque pueden haber muchos hipócritas que simulen ser hijos de Dios, pero no lo son. Por eso es importante que nosotros, con un corazón sincero y humilde siempre, confiemos y dependamos de Cristo nuestro Señor. Pero tampoco hay que malinterpretar esto. No significa de que nosotros en la iglesia no podamos amonestar a un hermano cuando está en un error o cuando ha cometido un pecado. Lógicamente que lo tenemos que hacer y es importante que lo hagamos para que se arrepienta y vuelva a su Señor y se acerque a su iglesia.
Porque hoy también está muy en boga esto de no te metas en la vida de más, que cada cual haga lo que quiera. Y no se trata de esto. El tema es siempre importante tener presente de que cuando nosotros amonestamos a un hermano en amor, es para que vuelva y no para arrancarlo dentro de nosotros. Muchas veces se interpretó mal esto, ¿no? Incluso Jesús aquí en esta parábola va en contra de lo que la iglesia romana alguna vez implementó, que es la Inquisición, que era eliminar a aquellos supuestamente herejes y junto con ellos mataron a muchos cristianos también. Y esto tenemos que tener cuidado nosotros hoy también, de no ser inquisidores y decir, bueno, este sí, este no, este cree, este no cree. No. Nosotros debemos mantenernos fieles enseñando la palabra de Dios, confiando siempre en Él. Y por sobre toda la cosa, debemos tener en cuenta lo que dice Cristo acá, que en el mundo, en el campo de cultivo, hasta los últimos días permanecerán allí los hijos del reino, pero también los hijos del malo. Pero estos hijos del malo recibirán su justo merecido el día del juicio. Que Dios, en el último de nuestros días, o en nuestro último suspiro, nos halle confiando en Él y dependiendo siempre de Él. Dios nos bendiga, nos guarde y nos cuide. Amén.